Dios tiene muchas promesas para tu vida. La Biblia está llena de promesas y Dios las va a cumplir porque Dios no miente. Hoy vamos a continuar nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos desde el capítulo 1, versículo por versículo. Sé que será de mucha bendición para nuestras vidas. Vamos a iniciar estudiando la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1. Juntos leamos. Así dice la palabra de Dios. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Nos queda claro que el autor nos muestra el libro de los Hechos como una segunda entrega, como una segunda parte de una primera obra o un primer tratado o una primera publicación. Porque nos dice claramente, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primero, que hay un primer tratado. Segundo, que va dirigido a Teófilo. Tercero, el contenido del primer tratado. ¿Qué contiene el primer tratado? Dice que contiene todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, el libro de los Hechos es la continuación del primer tratado. ¿Y cuál es el primer tratado? Lo estudiamos en la parte 1 de la enseñanza. Es el tercer evangelio de Lucas. El evangelio según San Lucas, el tercer evangelio del Nuevo Testamento. ¿Y a quién va dirigido? A Teófilo. ¿Y qué significa Teófilo? Teófilo significa amigo de Dios o amado de Dios. Es evidente que Teófilo está interesado, es una de las personas interesadas en conocer y saber todo lo que ha ocurrido en esos días, porque han sido días impactantes, meses impactantes y sobre todo los últimos 3 días han sido impactantes para toda la población, para todos los ciudadanos de aquel momento. Y yo estoy seguro que Teófilo nos representa a todos, va dirigido a todos. Lucas ha investigado diligentemente lo que ha ocurrido y está escrito. Esta es una investigación profunda de todos los hechos que han ocurrido. Por eso dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El libro de los Hechos abarca aproximadamente del año 33 hasta el año 62. Entonces hay más o menos 29 años de historia, 29 años de todo lo que ha ocurrido. Yo sé que esta es una obra inspirada por el Espíritu Santo, donde nos cuenta toda la historia. Desde el inicio, el libro de los Hechos nos va a contar toda la historia de la iglesia, desde sus inicios, su desarrollo, su ministerio, su trabajo, mientras Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan del cuerpo físico de Jesús, de todo lo que Él hizo y enseñó. El libro de los Hechos nos va a hablar de su cuerpo espiritual, de la iglesia. Entonces, el libro de los Hechos abarca 29 años de historia, desde la ascensión de Cristo, del año 33 hasta la vida de Pablo, cuando está preso en Roma, ya pronto a su muerte, alrededor del año 62. Entonces podemos decir que hay 29 años de historia. Este libro de el libro de los Hechos, en realidad comienza en el libro de Lucas. El libro de los Hechos comienza en el libro de Lucas. Lucas comienza su libro en el libro de Lucas. El autor, Lucas, comienza su libro
en el Evangelio y concluye en el libro de los Hechos. Ambos libros, Lucas y Hechos, están escritos para ayudar a los cristianos, para ayudar a todos los cristianos, a la iglesia. Pero en ese momento estaba dirigido a un cristiano llamado Teófilo, cuyo nombre significa amigo de Dios, amado de Dios. Tal vez Lucas es un personaje, Teófilo, un personaje muy importante. Amén. Y en realidad Teófilo nos representa a todos nosotros. Qué interesante cómo Lucas nos muestra el contenido del primer tratado. Y dice que en ese primer tratado está todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Imaginémonos que solo Jesús hubiera enseñado, pero nada hubiera hecho. Pero su vida estaba llena de hechos, sus milagros, su sacrificio, su muerte en la cruz del Calvario, todas las cosas que Él hizo, todas las cosas que Él enseñó, el arrepentimiento, el perdón de pecados, el reino de Dios, el sermón de la montaña, todo su mensaje. Entonces, Lucas nos deja con un sabor a miel en los labios de saber que nuestro Salvador, Jesucristo, no solo enseñó, sino que Él, cada palabra que Él enseñó, primero lo hizo. Él vivió lo que enseñaba. Eso es algo que Lucas nos está mostrando, nos está explicando, que Él comenzó a hacer, primero a hacer y luego a enseñar. Ese es lo que Lucas ha investigado de manera minuciosa, de excelente forma, todo lo que ocurrió en la vida de nuestro Salvador. Y Él deja claro que Jesús no solo era un maestro, sino era un verdadero maestro. Él hacía y luego enseñaba. Si miramos y vemos en el orden de las cosas, ¿qué era más importante para Jesús? ¿Hacer o enseñar? Me queda claro que el autor nos muestra que para Jesús lo más importante en el orden de las cosas era primero hacer. Imaginémonos que la salvación del mundo, por más hermosas y maravillosas hubieran sido las enseñanzas y la doctrina, si no se reflejaba en la vida y en los actos de Jesús, no hubiera tenido ningún impacto, ninguna trascendencia. Por eso en el orden de las cosas, para Jesús era más importante hacer y enseñar. Primero hacer y luego enseñar. Como diría alguien, tus hechos no me dejan oír tus palabras. Pero con Jesús no iba esta frase. Porque para Jesús lo más importante en el orden de las cosas era hacer y luego enseñar. Sin adelantarnos, pero vamos a leer el verso 2, dice que hasta el día en que Jesús fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces nos muestra de qué puntos a qué puntos están escritos, relatados en el primer tratado. Desde que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Eso es todo lo que contiene el primer tratado de Lucas. Ahora uno dice, ¿desde qué momento Jesús comenzó a hacer? Posiblemente puede contener desde el momento que Jesús inicia su ministerio y todo el desarrollo de su ministerio y todos los milagros desde el momento que es bautizado por Juan el Bautista, cuando Jesús va a las aguas,
desde el momento que Él decide, ¿recuerdan ustedes cuando está en 40 días de ayuno en el desierto y luego empieza su ministerio? ¿Y hasta dónde? Hasta el día en que fue recibido arriba, cuando los discípulos vieron cómo Jesús subía, ascendía a los cielos. Entonces todo eso está escrito, narrado en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Por eso dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Pero en medio del inicio de su ministerio y en el momento que sube a los cielos, es ascendido a los cielos, Él, antes de ascender a los cielos, Él les da un mandamiento, un mandato, una orden, una misión a los apóstoles que Él había escogido, guiados por el Espíritu Santo. Entonces acá podemos ver cosas maravillosas. En solamente 2 versículos, Lucas nos muestra cosas hermosas, maravillosas. Amén. Y uno puede verlo desde el comienzo. Entonces no podemos decir que simplemente Lucas y Hechos debieron estar unidos juntos como un solo libro. No, porque en el libro de Lucas nos habla del cuerpo físico, de todo lo que Jesús hizo y enseñó en su cuerpo físico, desde el inicio hasta que es ascendido, hasta que asciende a los cielos. Y luego el libro de los Hechos nos va a contar ahora la historia, pero de su cuerpo espiritual, de la iglesia naciente, de la iglesia que inicia, de sus primeros pasos, de su desarrollo, de su impacto en el mundo, de su primer inicio, de su primera aparición, cómo inicia la iglesia, la historia de la iglesia. Qué hermoso conocer la historia de mi iglesia, de la iglesia de Cristo, del cuerpo espiritual de Cristo. Amén. Entonces, los primeros 2 versículos nos dejan claro lo que contiene el primer tratado. Amén. Por eso dice el verso 2. El verso 1 dice que en ese primer tratado habló de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles. ¿Cuándo Jesús dio mandamiento por el Espíritu a los apóstoles? ¿En qué momento les dio la misión? Antes de ser recibido arriba, antes de subir a los cielos, antes de dejar que Jesús deje este mundo terreno, este mundo terrenal, y suba a los cielos en gloria. Amén. Ahí hay cosas hermosas, maravillosas, que quedan claros y grabados en nuestro corazón. Pero quiero que recuerden y tomen esto muy serio, que esto no simplemente es Jesús llamando a sus discípulos, a los que les llama ahora apóstoles, y simplemente les da una misión, como un amigo les dice, vayan por ahí y hagan esto. No, esto es el sello de autoridad. Aquí Jesús nos deja claro que antes que Él subió a los cielos, les delegó autoridad, selló la autoridad en ese grupo pequeño de apóstoles. Ellos, como la iglesia naciente, el cuerpo de Cristo espiritual, está sellado con un sello divino de autoridad. El mismo Jesús dejó claro que los apóstoles no hicieron nada por su propia cuenta. Fue bajo la autoridad, recibieron una orden divina del cielo. Fueron sellados
con la autoridad desde lo alto, de lo alto. Esta era una orden de la más alta importancia, de la más alta importancia, de la jerarquía más alta del Rey del universo, del Rey supremo del universo, una orden de lo alto, suprema. Y dice, pero queda algo que me parece importante señalar. El verso 2 dice que este primer tratado, hasta el día en que fue recibido arriba, dice que ahí termina, pero sin embargo, dice que después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo, miren, hay algo muy importante, que después de su resurrección y venir en un cuerpo glorioso, glorificado, Él hace algo, sella el mandato, la orden, el documento legal, lo sella y lo da a la iglesia, pero y lo dice claro, en el poder del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Oh, aleluya, qué tal revelación. Él no dice, no solo dice después de haber dado mandamiento a los apóstoles, no, el mandamiento ha sido por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. ¿Qué tal importancia? Es una orden de suma importancia. Era la carta orgánica de su reino sobre la tierra, donde el reino se establece en la tierra. Es el sello real, es el sello real, el sello supremo del cielo. Estoy sellando la orden. El reino se establece en la tierra y ustedes son los escogidos, los apóstoles del cielo. Gloria a Dios, los escogidos de Dios. Ahora también podemos notar algo que es importante, que estos apóstoles que Jesús llamó no fueron cualquier apóstoles, no. Fueron sus discípulos. Fueron los primeros hombres que Jesús llamó, que estuvieron con Él, que escucharon sus palabras, que vieron sus milagros. Aquí Jesús está sellando lo máximo de autoridad. Ellos han llegado al nivel máximo en su desarrollo, en su crecimiento. Gloria a Dios. Jesús los llama porque ellos eran los únicos a quienes Jesús había llamado al apostolado nombre por nombre, recuérdenlo, nombre por nombre llamó y les dio una orden en ese momento, pero esta vez les estaba confirmando una autoridad apostólica para trascender hasta los confines de la tierra y de los tiempos. El mismo Espíritu Santo que estuvo en el momento de elegirlos es el mismo Espíritu Santo que estaba en la confirmación de la autoridad apostólica sobre ellos. Dios lo hizo con ellos, lo hará contigo. Dios es bueno, su amor y su misericordia es para siempre. Los apóstoles que hoy están siendo investidos con una autoridad de lo alto porque han recibido una misión del cielo y han sido sellados con la autoridad máxima del reino. Amén. Son y es el mismo Dios que te llamó y te escogió a ti desde un pequeño, un niño espiritual, un bebé espiritual, desde tus primeros pasos de tu desarrollo, y te irá llevando de gloria en gloria, aun cuando tú cometas errores, te equivoques, dudes, haya temores en tu corazón, porque esa es la historia de una iglesia naciente. Como Jesús llama a hombres, tal vez hombres débiles, hombres comunes, hombres como cualquiera de nosotros, pero no vio lo que ellos podían hacer por Él, sino lo que Él podía hacer por ellos.
Y hoy está aquí confirmando su llamado apostólico, su llamado con un sello grandioso, una misión gloriosa para la humanidad. Este es el inicio de la iglesia naciente. Y Lucas nos muestra y nos deja claro, nos enseña cómo Dios se glorifica y se manifiesta en la tierra de los vivientes. Hasta aquí vamos a llegar a nuestra segunda parte, la segunda lección. Que Dios los bendiga ricamente. Padre, te pido que tú bendigas a tus hijos, que la palabra sea una revelación a sus corazones, que tú los guardes, los protejas, y vamos a continuar con nuestra lección. Que Dios me los bendiga.